Seguimos leyendo los demás. Isaías 53, versículo 2. Subirá por renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseásemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, mucha atención en este versículo, por favor, mucha atención. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 4 está en la pantalla. Vamos a leerlo todos juntos, el versículo 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Una vez más. Una vez más. Una última vez. Este es un pacto del Calvario. Esta es una de las cosas que Cristo hizo por su iglesia. Y una de las cosas que nos tiene que quedar totalmente claro es que la Biblia dice que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades. Y el hecho de que Él llevó nuestras enfermedades en sí mismo es glorioso. Escúchame, porque a medida que tú y yo podamos confiar y podamos creer, vamos a activar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y a qué me refiero con activar? No porque necesite el pacto mismo una situación de activación, no, sino ese pacto necesita hacerse vida en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, para que podamos disfrutar de este pacto glorioso de sanidad divina. Escúchame, el Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y a medida que tú y yo podamos creer esto, vamos a poder vivir de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles son esas bendiciones? Bueno, justificación 1, santificación 2, sanidad divina 3, salud divina 4, paz y reposo 5, vida resucitada 6 y gloria de Dios 7. Como te dije, el tercer pacto del Calvario, sanidad divina. Escúchame, la enfermedad no tiene potestad sobre tu cuerpo. No hay. Porque Cristo mismo llevó tus enfermedades. Bueno, pastor, entonces si Cristo llevó nuestras enfermedades, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué paso situaciones? Bueno, muy sencillo. Por falta de fe. Por falta de fe. Porque no creemos totalmente en la palabra. Número 1. Y sin ser tan radical, sencillamente porque estamos en este mundo y esta carne al final perecerá y se va desgastando. Y te digo esto de ninguna manera para crear condenación, sino al contrario, para que tú puedas disfrutar del pacto de sanidad. Cuando el Señor Jesucristo es referido en Isaías en el versículo, nosotros leemos, Él llevó nuestras enfermedades. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo que es llevar. Préstame tu voz, por favor. No, solamente camina de aquí para allá.
¿Qué está cargando el barco? Que le combina, ¿va? Okay. Él está cargando el hecho de que él llevó nuestras enfermedades. Imagínate que la bolsa que tiene Iván son todas las enfermedades que padecemos. En un momento Cristo vino, quitó, y no solamente las quitó, sino las puso sobre él. Esto es la sanidad. Por eso es que la sanidad no es una opción. La sanidad es una realidad para la iglesia. El diablo tiene una enseñanza que los milagros le habían pasado, y eso no es otra cosa más que porque el Espíritu Santo no estaba en operación en muchos lugares. Pero la Biblia nos enseña que Jehová, nuestro Dios, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En el Antiguo Testamento, de una manera clara, el Señor Dios se manifestó con 12 diferentes nombres. Con cada uno de ellos le daba un atributo de su poder y un atributo de su señorío. Y uno de ellos es Jehová Rafa. Él es nuestro santo. Jehová es la conjugación de los tres tiempos: pasado, presente y futuro. El Dios que era, el Dios que es y el que ha de venir. El alfa. Jehová es el Dios que te sanó ayer. Jehová es el Dios que te sana hoy. Jehová es el Dios con toda certeza que te sanará mañana. Y estamos hablando acerca de la gracia. Y vamos a ver el tercer aspecto de la gracia en Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. El primer aspecto de la gracia que vimos está en Efesios 1:2, donde hablamos de que la salutación de Pablo es un deseo de que la gracia de Dios se manifieste en los efesios. Y por ella la paz sea una realidad en los santos, y nosotros hablamos de que la paz es un fruto de la gracia. Y conmigo, la paz es un fruto de la gracia. Después hablamos de que es por la gracia en Efesios 1:6, que es por la gracia, solo por la gracia del Señor, que hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Hablamos de que no había mérito alguno para acercarnos a Dios y que no había manera de entrar ante el Señor sin culpa, solamente por su gracia. Hoy vamos a ver el tercer aspecto de la gracia, que es Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según que la riqueza de su gracia. Nota esto: el Señor siempre que va a hablar de la gracia, va a hablar siempre de una abundante riqueza, de una abundante riqueza constantemente, siempre. Porque cada vez que tú y yo estudiemos respecto a la gracia, vamos a encontrar un tesoro que el Señor tiene en la palabra. Y el apóstol Pablo da algunos aspectos en este versículo y en otros más respecto a las riquezas de la gracia. Y te dice, número 1, en que tenemos redención por su sangre. ¿Qué redención? Di conmigo, redimidos. Di conmigo, perdonados. Di conmigo, justificados. Él nos redimió.
Una de las obras de Cristo fue la redención. Tú y yo estábamos perdidos e íbamos a ir al infierno a causa del pecado. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cada uno de nosotros teníamos un destino y ese destino era el infierno, era un arder por la eternidad, como la Biblia lo enseña, por el pecado y por la lejanía con Dios. Pero Dios, teniendo gracia y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para morir por nosotros y al tercer día resucitó. Y nota esto, en Génesis la Biblia nos habla de la primera profecía mesiánica. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Adán y Eva salen del huerto, el Señor da una declaración respecto a Cristo y dice: ciertamente la simiente de la mujer será herida por la serpiente en el calcañar, pero la simiente de la mujer lo herirá en la cabeza. Es la primera profecía mesiánica respecto a Cristo. ¿Y qué pasó? Muchos siglos después, el Señor Jesucristo vino a la tierra. Y el Señor Jesús hace una expresión gloriosa respecto a esto. Y hace una parábola, hace una analogía y dice: ciertamente, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si el grano de trigo que toca tierra muere, llevará mucho fruto. Escúchame, el grano de trigo por excelencia es el mismo Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Cuando el Señor Jesucristo, el grano de tierra que cae, Él estaba en el cielo, Él estaba en el trono a la diestra del Padre, dice la Escritura. Y dice el apóstol Pablo que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. Y se dejó el trono para venir a la tierra en forma humana, en el grano de trigo que cae del cielo a la tierra. Y cuando Él toca la tierra, que era en ese momento posesión o tenía autoridad la serpiente, el diablo, cuando el grano de tierra toca la tierra, su talón toca la tierra, inmediatamente la serpiente se lanza sobre su talón y lo muerde y lo mata. O eso es lo que él creía. Pero el Señor Jesucristo aclara esto y dice: a mí nadie me quita la vida, sino yo la entrego por expiación y salvación para ustedes. Pero nota esto: el grano de trigo tenía que morir. El grano de trigo tenía que morir. Y yo quiero que notes esto continuamente en el Nuevo Testamento. Constantemente, tú vas a encontrar una situación específica del diablo. Y es que el Señor Jesucristo lo ha echado fuera. Dice: porque ahora el príncipe de este mundo, de la potestad de los aires, ¿sí dice así?, ha sido echado fuera. Y Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Y ahí se cumple la parte donde la Biblia dice respecto a Cristo que le pisoteará la cabeza al diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber, la palabra hebrea que se ocupa aquí para destruir es triturar, es despedazar, es hacer cachitos. Muchos, cuando ven la expresión de Cristo en la cruz, solamente denotan compasión en sí mismo, y compasión o debilidad, peor aún, totalmente alejado de la realidad.
Cuando tú y yo estudiamos del Calvario de Cristo y de la obra de Cristo en la cruz, y tú tienes el Espíritu Santo, vas a encontrar esto: la potencia de Dios actuando. Señor Jesucristo entregando su vida en expiación, en redención por la humanidad. Dice, y repito este versículo: el príncipe de este mundo ha sido echado conforme a la potestad de los aires. Es decir, también la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que habitan ¿dónde? ¿Que habitan dónde? No habitan las tinieblas. En los aires. No, las tinieblas no. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Okay. Escúchame bien esto, y solamente le voy a decir en esta enseñanza hoy, cuando enseñemos acerca del Calvario, voy a explicar más esto, pero ¿por qué Jesús murió en una cruz? ¿Por qué Jesús no murió de otra manera? Jesús sabía que el plan estaba específico, que Jesús viniendo a la tierra iba a morir. Pero ¿por qué no le dieron un balazo? Bueno, no había balas, ¿verdad? ¿Y por qué no le dieron un flechazo? ¿Por qué no lo apedrearon? ¿Cuántas veces quisieron apedrearlo? ¿Cuántas veces quisieron matarlo? Miles de veces. ¿Y por qué no fue así? ¿Por qué tenía que ir a la cruz? Muy sencillo. Ver un muchachito delgadito, me ayude. Delgadito. Medio chico. No me lo sé. Un ejemplo te voy a explicar por qué Cristo murió en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque Cristo tenía que ser levantado a los años, al terreno del diablo, para en el terreno del diablo él ser levantado y en su propio terreno destruido. Por eso fue a la cruz. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No sé si alguien pudo comprender más allá de la explicación. Que con toda intención lo hice, que fuera algo chusco para que se distrajeran los desentendidos y comprendieran los entendidos. Cristo fue levantado en la cruz para en el mismo terreno del diablo hacerlo pedazo. En sí mismo, las imágenes son incorrectas, pero dentro de lo incorrecto son erróneas. Porque cuando pintan la cruz, solamente pintan a un muerto, a Jesús. Y eso está equivocado. En la cruz de Cristo, y no me refiero al de la derecha ni al de la izquierda, me refiero específicamente en la cruz de Cristo. No solamente murió uno, sino en la cruz de Cristo
murieron dos. Uno se levantó y resucitó. El otro quedó muerto. El otro que quedó muerto es Satanás. Es el diablo. Lo que dice Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para destruir, para triturar, para pisar la cabeza del que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a saber? Y solamente estamos viendo una orillita de la riqueza de su gloria. ¿Qué más dice el versículo 7 de Efesios? Capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Y a través de su redención, y a través de la obra de Cristo derramando su sangre, tenemos perdón de pecado. Mira, esto es muy sencillo. ¿Cuántos hemos pecado? Como dicen, por acción y por omisión. Un día que Dios me dé gracia, a ver si en esta serie que estoy hablando de la gracia, Dios puso en mi corazón enseñarte 27 mensajes solamente de la gracia. Ahorita no sé cuántos llevamos, pero llevamos como unos 5 o 7 quizás. Y uno de estos yo creo que te voy a enseñar las 7 definiciones de pecado que hay en la Biblia. Y una de ellas es, para el cristiano específicamente, no saber hacerlo, o no hacer, más bien, no hacer lo bueno sabiéndolo hacer. Eso en sí mismo es pecado. ¿Hay hombres aquí? A ver, levante la mano los hombres. Dejen arriba, dejen arriba. ¿A cuántos se nos han ido los ojos? Ay, sabe. Nota que se volteó su esposa, don Martín. No, don Martín nunca. Yo he andado mucho con él y jamás. Su vista bien al frente. No, es en serio, no me estoy burlando de él. Algo tiene el Señor que no la que eso me sorprende. Él, no sus descendientes. Yo creo que casi todos es el pecado. ¿Cuántos alguna vez hemos mentido? ¿Cuántas mujeres han hablado mal de otra mujer? Todo eso es pecado. Y nota esto. El pecado, por pequeño que sea, nos llevaba al infierno. Yo sé que algunos de ustedes piensan que pecado es pecado y es lo mismo una cosa que otra. Eso no es cierto. Eso no es verdad. La Biblia nos enseña que los pecados sí tienen tamaño, y desde el Antiguo Testamento la Biblia dice, y fue muy grande el pecado de Acab. ¿Y fue muy qué? Grande. ¿Fue muy qué? Grande. Entonces, si yo digo que fue muy grande, es que tiene un tamaño. Y Pedro lo deja más claro y hace una división de pecados: pecados de muerte y pecados no de muerte. Todos los pecados, por pequeños de muerte o no muerte, nos destituyen.
de Cristo. Todo. Todo. Pero en Cristo, por su gracia, tenemos perdón de pecados. Ahora, pastor, ¿en automático? No. ¿En automático? No. Hay un solo pecado que no es perdonado. Y el pecado que no es perdonado es el que no ha sido confesado. Tú y yo tenemos una responsabilidad de ir con el Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Todos los días, 3 o 4 veces al día, mejor. Y el versículo sigue diciendo, según, ¿qué? Efesios 1:7. Según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La Biblia nos enseña que hay 12 joyas de la corona de la gracia. Y una de esas joyas, hablando de las riquezas, que hay mucho que hablar de las riquezas de la gracia, espero en Dios poder enseñarte con favor para que quede claro. Una de esas joyas es esta, o la primera joya de la corona de la gracia, es la joya del principio de la no separación. Es una joya de la riqueza de la gracia, el principio de la no separación. Y conmigo, principio de la no separación. El apóstol Pablo dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ¿qué más? Ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios, ni hambre, ni desnudez nos podrá separar del amor de Dios que es Él. Ok. En tu mente, vamos a Génesis. En tu mente. ¿Quiénes fueron los primeros de esta era creados en la tierra? Vivían aproximadamente, no te voy a decir por qué, pero aproximadamente vivían 100 años. No te voy a decir por qué. Es irrelevante, pero más o menos lo mismo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en Edén? Desobedecieron. ¿De qué manera desobedecieron? ¿Comiendo de qué? ¿De la manzana? Pues ya ven que Apple tiene la manzana mordida, ¿no? Obviamente pues es un fruto que no conocemos porque es el fruto de la ciencia del bien y del mal. A veces a manera de chiste yo les digo que pudo haber sido una papaya y una guanábana. No puede ser ninguno de esos porque era un fruto específico de la ciencia del bien y del mal. Otra vez, no puede ser ningún fruto conocido, pongan atención, no puede ser ningún fruto conocido porque era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No puede ser ningún fruto conocido. Los frutos que conocemos son los frutos o el tercer árbol que estaba en el huerto, que es el árbol delicioso a la vista. En el huerto de Edén había 3 árboles. ¿Cuántos? 3. No vayan a empezar. A mí me enseñaron que había 2. Pues bueno, es problema de quien les enseñó, los que no son de aquí. Bueno, que no eran, ya son de aquí. Ya. Quítate el trauma. Por pura gracia, Señor. Si fuera por mí la corría. ¿Estás de acuerdo? Bien. Hasta su esposo me apoya. Y hay 3 árboles. Número 1, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era para el alma.
El árbol de la vida, que es para el espíritu, y el árbol delicioso a la vista, que es para el cuerpo. Dios siempre va a hablar en inglés en la operación del hombre, porque somos seres trinos. Espíritu, no somos un espíritu, no. Tenemos un espíritu, somos un alma, vivimos en un cuerpo. Desobedecieron, comieron y fueron expulsados del paraíso. Andar de payaso se me fue el hilo de lo que les iba a decir. ¿Qué está diciendo? Antes. El árbol de la... Antes. Es como el diablo opera a través de ti. Satanás, calla y enmudece. Ahora, explícame. Adán y Eva, al desobedecer, pecaron. El pecado no estaba concebido ¿dónde? En el huerto del Edén. En un lugar santo. Al pecar, ellos mismos provocaron ¿qué? Dios en 3 ocasiones le dio la oportunidad a Adán de que se arrepintiera. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Dónde está Eva? ¿Dónde está la serpiente? Y ellos tenían una consecuencia, nota esto. Adán sabía perfectamente que el que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal moriría. Pero te pregunto, ¿realmente murieron? Sí. Sí murieron. ¿Cómo? Si tuvieron después a Caín, Abel, a Set. Sí. Entonces, ¿por qué? La palabra hebrea que explica morirá es MWTWHT. MWTWHT. Mutú. No sé hebreo, pero si fuera español se diría mutú. Y la palabra de muerte, consecuencia del comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, es separación, es rompimiento. ¿Por qué te digo que realmente sí murieron? Porque a causa del pecado se dio. Cuando son expulsados del paraíso, el Señor pone un ángel que con una espada de fuego rodeaba el Edén. No les podía permitir pasar o disfrutar del fruto, ni tampoco disfrutar de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que todos los días el Señor bajaba y hablaba con Adán. Lo que hubo en Edén fue una separación, un rompimiento. Y el hombre vivió muerto en su espíritu y en su alma hasta que Cristo vino. Cristo vino y restituyó lo que Adán había destruido. Adán había destruido la comunicación con Dios a causa del pecado. Cristo, a través de su santidad, de su consagración, de su sacrificio, restituyó, siendo Él mismo el único absoluto puente de enlace con Dios. Por eso Cristo es el vicario. Vicario es punto de enlace con Dios. El vicario no puede ser ningún hombre. El vicario es Cristo, el único que nos lleva al Padre. Dice la Biblia, ninguno puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. La Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino. Entonces, si dice la Biblia que hay un camino y que es Él, todos los demás nos llevan a la perdición. Si nos dice la Biblia que Él es la verdad, significa que todo lo demás es mentira. Y si la Biblia dice que Él es la vida, significa que todos los que no estén en Él están muertos. Así de absoluto. Y Él restituyó. Lo que hizo imperfecto Adán, lo hizo perfecto Cristo. Ahora, la primera joya de la gracia es esto. El principio de la no separación, es decir, el principio de que ya no moriremos.
Y esto nos da la gracia, y esta seguridad nos da la gracia. Estaba escrito, el alma que pecare, de cierto, la causa del perdón, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero ahora el apóstol Pablo nos da la joya de la gracia y nos dice: nada, ninguna alma, ningún ángel, ninguna potestad, ninguna situación, ni ángel, ni principado, ni hambre, ni escasez, ni desnudez, nada nos podrá separar. Escúchame, separar es la misma palabra en Edén, del que muera, del que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahora Pablo dice: nada te matará. Esa es la primera corona de la gracia, la joya de la corona de la gracia. Ahora en Cristo jamás nos podremos separar de Él. ¡Nunca! Pastor, pero si peco. Bueno, hijito, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¡Ay, y ya! No, te tienes que arrepentir. Claro. Y si no pastor, pero no me separo. Eso es otra cosa. Pero si no te arrepientes, ya te enseñé los 7 procesos de la caída del hombre. No me hagas recordar todo eso que me aventé como 2 horas. ¿Qué pasa? Hay condenación, hay vergüenza. Y empieza la decadencia, empieza el dolor, empieza la aflicción. Porque Dios, al hijo que ama, lo disciplina, lo pone en orden. Entonces mejor arrepintámonos para que el fuego de Dios no venga. O sea, el fuego de Dios no es como Sodoma y Gomorra, o sea, que va a venir y nos va a hacer cenizas. No, el fuego de Dios va a venir para consumir lo que no le agrada a Dios, a través de los tratos personales. Pero eso no implica que nos separemos de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una joya de la gracia. Nada nos separará. ¿Sabes? Yo no entiendo cuando la gente cree que un día es hijo y otro día no es hijo. Qué terrible debe ser vivir así. Qué frustrante debe ser vivir con la inseguridad. Si hoy me muero, me iré con el Señor. ¿Y qué tal si me muero y estaba viendo a Pati Chapoy y me voy al infierno? O sea, ¿qué pecados hacen que se pierda la salvación y qué pecados no? Eso nadie me lo ha podido responder. Porque cuando me quieren dar un límite, pecado es pecado. Pero cuando un día el Señor se reveló a mí y en su palabra me dijo: una vez que eres hijo, siempre serás hijo. Y si alguien tuviera duda a estas alturas, predicamos en esta iglesia con todo el corazón: jamás perderemos la salvación, jamás perderemos el perdón de pecados. Nunca. Una vez que hemos sido hijos, siempre hijos. Una vez que hemos sido redimidos, siempre seremos redimidos por la obra de Cristo. Cristo no está jugando, te doy, te quito. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios está perfeccionando su obra en tu alma en esta tierra. Pero cuando Cristo vino y tú reconociste a Cristo y naciste de nuevo, ahora naciste en Cristo, eso te dio el poder de ser hecho hijo de Dios. Y una vez sido hecho hijo de Dios, siempre, siempre, siempre somos hijos de Dios. Siempre. Y si alguien me viene y me dice: ay, a mí me enseñaron que se pierde la salvación, pues deja esas estupideces de gente ignorante que te enseñó. Vamos a abrir el portón total, por favor. Alza un poquito para acá, para que haya un poquito el aire. Con el Señor. Lo más que se pueda. ¿Quiere alguien que me ayude? ¿Me ayudas para acomodarlo? No desde el sol.
Porque hay lugar adelante. ¿Entonces quedó claro? ¿Tú crees? Ven, José, otra vez. Ven, chiquito. Este niño se llama Josué y está muy guapo, ¿a poco no? Sí. ¿Te parece a papá? Sí, papá. ¿Te parece a papá? No. ¿A la referencia? ¿Seguro que te parece a tu papá? Es toda mi vida. Toda mi vida. Escúchame. Es toda mi vida. Tengo 4 hijos, los 4 son toda mi vida. Pero está acá. Él es mi hijo. Y yo me pregunto esto, dice la Biblia, si vosotros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo que lo pide? El Espíritu Santo, Dios da un ejemplo, los padres somos, porque Dios es bueno. Y yo lo veo, y digo, a ver, hijo, tú podrás hacer algo para que dejes de ser mi hijo. Y me puede decir, bueno, pastor, pero es que él no eligió ser hijo suyo. Efectivamente, él no eligió ser hijo mío. Dios permitió que fuera mi hijo. Pero ¿quién te dijo que tú decidiste ser hijo de Dios? Que a los que llamó no predestinó. Y a los que llamó antes conoció. Escúchame, la salvación no tiene que ver nada la obra humana. Tú no fuiste salvo cuando confesaste a Jesús. Dios te escogió y en el momento que Él hizo, el Espíritu Santo vino, te redarguyó para que confesaras lo que Dios ya había planificado, que fueras hijo de Dios. La Biblia dice, no es que ustedes me amaron, tranquilos. ¿Es? ¿Te das cuenta? Nosotros no elegimos ser hijos de Dios. Él nos eligió a nosotros. Y sería absurdo que Él nos eligió ser sus hijos desde antes de la fundación del mundo para venir a la tierra y dejar de ser sus hijos. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué hermoso es caminar siendo hijo de Dios? Mira, esto es un ejemplo y lo he puesto mucho en ejemplo. Dile algo. Dile. ¿Viste cómo lo barrió? Porque si me pregunté que me pasa, a lo mejor ando con ¿quién me ayuda? Con alguien, con un amigo. Ven. No dije grandote para no. Porque estaba buscando Ulises, pero pues no dije. Iba a tener el mismo tamaño de Josué, entonces no. No, dije. Fíjate lo que hizo. Cuando el hermano se acercó, él de a poquito, no dejó de verlo, pero de a poquito en poquito, aquí me empezó a pegar. Porque él sabe que puede venir un hermano que haga así. Puede venir cualquier gente a querer hacer la gente. Pero si está papá primero se muere. No sé qué lo toque. Y específicamente, es que no me lo regañe nadie, porque no me lo regañe específicamente él. Si yo puedo mostrar ese amor, que soy un vil pecador, un abortivo, el menor de todos los apóstoles, de los pecadores el primero, todo eso que dijo Pablo, fíjate, Pablo termina diciendo, soy como un abortivo.
peor de los pecadores. Date cuenta lo que Dios puede hacer. Gracias. Date cuenta de esto. Una joya de la gracia es la no separación. El pecado no te separa de Dios en tu espíritu, pero sufrirás un proceso en el alma, porque en el espíritu Dios dio justificación, pero en el alma Dios opera todos los días santificación. Es decir, la santificación es el empeño, si quieres definirlo de alguna manera, la santificación es el empeño de Dios por forjar nuestra alma al alma de Cristo. La santificación es el empeño de Dios por purificar, tratar, moldear nuestra alma al modelo de Cristo. ¿Sabes? Esta es una joya de la gracia. Un cristiano, bajo ninguna circunstancia, puede caminar con la cabeza en tierra o boca abajo, así, partiendo piedras. Un cristiano no. Un cristiano, el Hijo de Dios, tiene que caminar siempre con la vista en alto, sabiendo que el Padre está con él. Con la vista en alto no me refiero viendo a los demás por encima, sino me refiero a la certeza y la seguridad de que el Señor está con nosotros. Aún gente que no conoce la Biblia compone cantos. Hay un canto que yo me acuerdo que por mucho tiempo se entonó, y a lo mejor a ustedes les gusta. Con esto que les voy a decir, espero que les deje de gustar. Esa es toda la intención. Dice el canto: cansado del camino, sediento de ti, aunque la lucha he ganado. Bueno, ahí primera contradicción. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, el guía, vengo a ti, sumérgeme. La marroquina. La marroquina. En el río de tu espíritu. ¿Se acuerdan que se sintió Ezequiel? Pero se brincó Juan 24. Perdón, Juan 14. Juan tiene 21. Juan 14. Y están todos los evangélicos y todos los hermanacos. Sí, sumérgete. Sumérgete, ¿qué? Pues ni que fueras Ezequiel. Y eso fue una visión. En el río de tu espíritu necesito refrescar. Todos con las manos arriba. Este seco corazón. Híjole, qué bárbaros y mundanos y pecadores son. Porque este canto es aberrante. Bueno, número uno, con Cristo no podemos estar cansados, porque la Biblia dice que Él aumentará nuestras fuerzas como el búfalo. Como el Señor, no podemos estar cansados porque Él aumenta las fuerzas al que no tiene ninguna. No podemos estar cansados porque correrán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. Y no se fatigarán. Ese versículo lo repito todos los días cuando estoy en la caminadora. ¿Ah? Y entre eso y la L-carnitina, no sé qué funciona, pero está con todo. ¿Qué cansado el camino? Sediento de ti. O sea, tergiversé un versículo de que mi alma clama como el ciervo por la sal. Ahora escúchame. ¿Por qué te digo esto? Porque todas esas cosas te roban tu identidad. Cansado no puedes estar.
menos del camino. Mucho menos que tu armadura esté desgastada. Dime nada más, qué cosa tan hereje. Efesios 6 nos habla de la armadura, los 7 aspectos de la armadura, o las 7 partes de la armadura de Dios. Una sola parte de la Biblia donde diga que se desgasta. Tú tienes una joya de la gracia. 1, no te cansas. 2, tu vista arriba. 3, Dios nunca, jamás te dejará. 4, Dios nunca, jamás te enojará contigo. El amor de Dios dice la Biblia que es perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Lo que no cambia. ¿Qué más? Lo que no tiene variaciones. Tú no puedes hacer nada más para que Dios te ame más, porque Dios te ama con un amor eterno, un amor ágape. Pero tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame menos. ¿En serio, pastor? Sí. Pero como te ama tanto, no te va a dejar como estás. Como te ama tanto, va a enviar sus tratos personales para moldear tu corazón, moldear tu carácter, para que lleguemos a ser a la medida de Cristo. ¿Te das cuenta? Esta es la primera joya de la gracia, el principio de no separación. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento. Dile conmigo, Señor, ayúdame a través de la operación de tu Espíritu Santo a comprender la riqueza de los tesoros de la gracia. Ayúdame, Señor, a comprender y a entender tu favor para conmigo. La bendición de ser hijo. En el nombre de Jesús. Revélate a mí a través de la palabra, por la palabra, para conocer a Cristo y tener la identidad correcta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero levante su mano a las personas que están enfermas, por favor. Les voy a pedir que vengan aquí adelante, por favor.